¿Te has preguntado cómo una persona que parece buena y pura puede transformarse en alguien oscuro y destructivo? Hoy vamos a explorar ese proceso oculto que lleva a las personas buenas a convertirse en lo que podríamos llamar demonios, no en el sentido sobrenatural, sino en cómo la negatividad y el sufrimiento pueden consumir y transformar a alguien. Todos estamos expuestos a esas fuerzas, pero también podemos aprender a evitar caer en esa trampa emocional y espiritual. Las personas buenas no están exentas de sufrir heridas emocionales profundas. De hecho, debido a su sensibilidad, muchas veces son las más propensas a acumular dolor y resentimiento. Cuando una persona buena enfrenta una serie de traiciones, injusticias o decepciones, puede comenzar a ver el mundo de manera distorsionada. El dolor no sanado se acumula, y la necesidad de protegerse emocionalmente lleva a una transformación en su actitud hacia la vida y hacia los demás. A medida que esta sobrecarga emocional se intensifica, la persona que antes era compasiva y abierta puede volverse fría y distante. El resentimiento comienza a construir una barrera de protección que, aunque en el fondo busca evitar más sufrimiento, termina aislando a la persona de su esencia buena. En lugar de enfrentar sus emociones y sanarlas, muchas personas eligen la autodefensa emocional, lo que las aleja cada vez más de su verdadera naturaleza. Dentro de cada uno de nosotros existe una parte oscura, conocida como la sombra, que alberga los pensamientos, emociones y deseos que reprimimos o ignoramos. Esta sombra no desaparece solo porque la neguemos. Al contrario, cuanto más intentamos ignorarla, más fuerza acumula en nuestro inconsciente. Las personas buenas, al no querer enfrentar esta parte de sí mismas, a menudo caen en la trampa de creer que, al ignorar su oscuridad, esta no les afectará. Sin embargo, la sombra tiene la capacidad de influir silenciosamente en nuestras decisiones y comportamientos, hasta el punto en que puede controlar nuestra vida sin que nos demos cuenta. Reconocer la sombra es esencial para evitar que tome el control. Aceptar que todos tenemos pensamientos y emociones negativas no nos convierte en malas personas, sino en seres humanos completos. Trabajar conscientemente con nuestra sombra, mediante la autoobservación y la sanación emocional, es clave para evitar que esas emociones reprimidas se transformen en comportamientos destructivos. Al iluminar lo que hemos mantenido oculto, podemos recuperar el equilibrio interno y evitar que la negatividad acumulada nos arrastre hacia la oscuridad. Cuando una persona buena acumula suficiente dolor y resentimiento, puede empezar a albergar sentimientos de odio, y el deseo de venganza se convierte en una opción seductora. En lugar de procesar y liberar las emociones negativas, la mente comienza a buscar formas de devolver el sufrimiento que ha recibido. El problema con el odio es que tiende a expandirse y enraizarse profundamente, afectando cada aspecto de la vida de la persona. A menudo, aquellos que caen en este ciclo creen que infligir dolor a los demás les devolverá su paz interior, pero en realidad, solo alimentan más su propio tormento emocional. El odio, cuando no se rompe conscientemente, puede desencadenar un ciclo autodestructivo que consume a la persona por completo. A medida que una persona se deja llevar por la venganza, pierde de vista su verdadera naturaleza compasiva. Cada acto de represalia solo agrava el vacío interior, llevándola a una espiral en el que el daño infligido parece nunca ser suficiente para sanar su propio dolor. El ciclo del odio es difícil de romper, pero requiere de un esfuerzo consciente y de una decisión de soltar esa energía destructiva para poder volver a encontrar paz. El entorno en el que nos encontramos juega un papel fundamental en nuestra energía y en la forma en que nos comportamos. Las personas buenas no son inmunes a las influencias negativas que las rodean, y si están constantemente expuestas a ambientes tóxicos o a personas con energías oscuras, es probable que esa negatividad comience a afectarlas. La energía oscura puede manifestarse en forma de manipulaciones emocionales, críticas constantes o situaciones que alimentan el miedo y la inseguridad. Estas influencias externas crean una atmósfera que puede distorsionar la percepción de una persona buena y hacer que se incline hacia comportamientos destructivos. Es importante aprender a identificar cuándo estamos en un entorno que drena nuestra energía o nos empuja hacia la oscuridad. Las personas que no establecen límites claros pueden verse absorbidas por esa negatividad, permitiendo que las influencias externas tomen el control de su estado emocional y espiritual. Protegerse energéticamente implica ser consciente de las personas
y los ambientes que nos rodean, y tomar decisiones activas para alejarnos de lo que no nos nutre espiritualmente. Esto incluye aprender a poner barreras saludables y desarrollar prácticas espirituales que fortalezcan nuestra energía, como la meditación, la visualización de luz y el desapego de influencias negativas. Una de las transformaciones más trágicas que puede experimentar una persona buena es la desconexión de su esencia espiritual. Cuando alguien pierde su conexión con lo que le daba sentido y propósito, es fácil caer en comportamientos autodestructivos. Esta desconexión suele ocurrir de manera gradual, ya que el estrés, la decepción y la acumulación de negatividad comienzan a nublar el camino que antes era claro. La persona empieza a alejarse de sus valores y de las cosas que solían nutrir su alma, lo que la lleva a sentirse vacía y perdida. La pérdida de propósito espiritual tiene efectos profundos. Una persona que solía ser generosa, amable y compasiva puede transformarse en alguien egoísta, fría e indiferente hacia los demás. Esta desconexión no solo afecta su bienestar emocional, sino que también la priva de la paz interna que solía tener. Sin una brújula interna que guíe su vida, las personas pueden volverse reactivas, buscando satisfacción en el poder, la venganza o los placeres temporales, perdiendo el enfoque en su verdadero propósito. Recuperar el propósito espiritual no es fácil, pero es posible. Al reconectar con lo que realmente importa, ya sea a través de la meditación, la introspección o el retorno a valores profundos, las personas pueden comenzar a sanar y a encontrar de nuevo su camino. El primer paso para esto es la autoobservación, reconociendo que el alejamiento espiritual ha ocurrido y tomando la decisión consciente de reconectar con la luz interior que ha estado eclipsada por la negatividad y el sufrimiento. La buena noticia es que incluso aquellos que han caído en la oscuridad pueden redescubrir su luz interior y regresar a su esencia verdadera. El primer paso en este proceso de recuperación es el perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia uno mismo. Las personas que han experimentado dolor y se han dejado llevar por la negatividad suelen cargar con una culpa profunda, que solo prolonga su sufrimiento. El perdón es una herramienta poderosa que permite liberar esa energía estancada y comenzar el proceso de sanación emocional. A través del perdón, uno puede romper los lazos con el pasado y abrirse a una nueva realidad de paz y claridad. Además del perdón, es crucial practicar el trabajo personal para reconectar con el propósito espiritual. Esto puede incluir la meditación, la reflexión interna y el fortalecimiento de la conexión con lo divino. A medida que una persona empieza a trabajar en sí misma, se da cuenta de que su verdadera esencia no ha desaparecido, sino que simplemente estaba nublada por la oscuridad. Sanar implica mirar de frente las heridas emocionales, procesarlas y soltarlas para que dejen de definir quiénes somos. El compromiso con este trabajo interno es lo que permite que la luz vuelva a brillar con fuerza. Finalmente, es importante recordar que el camino de vuelta a la luz no es lineal ni rápido. Es un proceso gradual que requiere paciencia, compasión y constancia. Pero cada paso que se da en este viaje devuelve una parte de la paz y la claridad que se había perdido. A medida que las personas se reconectan con su esencia, se sienten más en armonía con el universo y encuentran de nuevo el sentido de propósito que antes guiaba sus vidas. Este viaje de regreso a la luz no solo restaura su bienestar personal, sino que también les permite inspirar y guiar a otros que puedan estar atravesando su propia oscuridad. Aún las personas más bondadosas pueden caer en la oscuridad si no enfrentan sus heridas emocionales, su sombra y las influencias negativas a su alrededor. Sin embargo, siempre es posible regresar a la luz, reencontrar el equilibrio espiritual y redescubrir el propósito más elevado que una vez nos guió. Recordemos que el perdón, la sanación y el trabajo interno son las claves para liberarnos del ciclo destructivo y retomar el camino hacia la paz y la autenticidad. Ahora es el momento de reflexionar sobre nuestro propio proceso y tomar acción para evitar caer en la trampa de la negatividad.